¿Te has preguntado cómo puedes incrementar tus ventas? Si eres esa persona que pasa mucho tiempo en WhatsApp, este video es para ti. Hoy te voy a explicar una estrategia efectiva de 5 pasos que te va a permitir aumentar tus ventas en WhatsApp. Comencemos. Muy bien, lo primero que tienes que tener en cuenta es que no todo va a iniciar dentro del chat. La verdad es que gran parte de ese secreto sucede fuera de WhatsApp, es decir, cuando estamos haciendo la planificación de nuestra estrategia. Te voy a mostrar qué cosas van a suceder dentro de WhatsApp y qué cosas van a suceder fuera de WhatsApp para que veas cómo en esas diferentes etapas nosotros vamos a desarrollar toda una estrategia que te va a permitir que las personas que te están llegando al chat sean realmente las personas que te van a comprar. Así que comencemos con la etapa que está fuera de WhatsApp, que es el paso número 1 y ese es la investigación. En esta etapa lo que vamos a buscar es definir cuál es nuestro buyer persona, cliente potencial o avatar. Si no tienes claro el concepto, es básicamente quién es esa persona que es nuestro cliente ideal, cuáles son las características que tiene esa persona, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus dolores. Recuerda que el ser humano básicamente compra por 2 cosas, para mitigar miedos y para satisfacer sus deseos. Si nosotros logramos identificar en este gran ecosistema quién es esa persona, cuáles son todas las características que tiene, cuando empecemos a mandar esas personas a través de las diferentes fuentes de tráfico a nuestro WhatsApp, van a estar llegando las personas correctas. Recuerda, nosotros queremos que lleguen pocas personas pero con gran posibilidad de comprar y no un volumen de chat demasiado alto de personas que realmente no te van a comprar. Entonces, en la fase de investigación lo que vamos a hacer es definir quién es ese potencial cliente que está dispuesto a comprar. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú estás trabajando en la venta de ropa para recién nacidos. Entonces tú detectas que tu avatar no es simplemente una mamá que está a punto de tener su bebé, sino que también, por ejemplo, es la madrina. También podemos detectar que son mujeres que están en determinado rango de edad y que no solamente están comprando para sus hijos, sino que están comprando para los baby showers de sus amigas. Entonces, ahí ya podemos distinguir 3 avatares distintos y la forma como nos vamos a comunicar con cada una va a ser completamente diferente. Ahora veamos el paso número 2, que es la fase de atracción, y es aquí donde definimos dónde vamos a ir a buscar ese cliente y cómo lo voy a atraer. Por ejemplo, lo voy a hacer a través de un lead magnet que permita que esa persona llegue a mi chat de WhatsApp a cambio de un PDF, de un ebook, de un cupón de descuento. Es decir, cuál va a ser la estrategia que voy a utilizar para atraer a esa persona directamente a mi WhatsApp. Si tienes claro esto desde el principio, cuando empecemos a correr toda nuestra estrategia va a ser muchísimo más fácil y al final vamos a estar obteniendo ventas. Muy bien. Vamos entonces con la etapa que sucede dentro de WhatsApp. El paso número 3, el seguimiento. Es decir, ya tenemos a la persona potencial que nos va a comprar, ya sé cómo atraerlo directamente a mi chat. Ahora tengo que definir cómo voy a empezar a hacer un seguimiento que sea lo suficientemente ordenado que me permita saber en qué estatus se encuentra cada persona dentro de mi chat. Eso es importante para ti y aquí te recomiendo la funcionalidad que tiene WhatsApp Business, que son las etiquetas, porque son estas las que te van a permitir de alguna manera ordenar esa gran cantidad de chat que tienes. Como sabes, WhatsApp Business tiene hasta 20 etiquetas que tú puedes crear con diferentes nombres para que se les puedas asignar a los diferentes chats que te van llegando. Vamos a suponer que tenemos 3 tipos de clientes en nuestro plan de ventas. Tenemos personas que están interesadas en el producto, tenemos personas que ya quieren comprar el producto y que ya hicieron el pago del producto. Yo podría asignar una etiqueta a cada uno de esos estados y así tener un mejor control de mi chat. En este punto existe un error que yo veo que cometen los emprendedores, es que atienden los chats en el orden que le llega y eso es un grave error. Primero deberías atender los chats en función de quién está más cerca de comprarte e irte de ahí hacia atrás. Es decir, queremos atender rápido a esa persona que ya está lista para pagar y así sucesivamente. Recuerdo también que un lead se enfría en 15 minutos, es decir, si yo no le doy atención rápida, tiendo a perderlo. Así que aquí mi recomendación es, si tú estás en tu horario de trabajo, trata de que exista esa agilidad para dar respuesta en 15 minutos. Y si estamos fuera del horario de trabajo, entonces por lo menos utiliza las autorrespuestas de WhatsApp Business. Te ayudará a que la gente tenga la certeza de que próximamente cuando entremos en el horario de trabajo lo vamos a atender. Aquí va mi siguiente recomendación.
¿Qué pasa cuando una persona te escribe a ti por WhatsApp? Digamos que esa persona te está dando la autorización de que tú le respondas, pero expresamente no te está diciendo como listo, aquí está mi número, guárdalo, haz lo que tú quieras con él. Mándame toda la publicidad que quieras. Si bien esa persona inició la conversación con nosotros, lo que yo te sugiero es que le preguntes a esa persona si desea que le agregues a una lista de difusión o si desea recibir promociones o información sobre nuestro negocio, para que todo eso quede muy claro y que está aceptando claramente que lo agreguemos a nuestra base de datos. Y una vez tengamos ese permiso, entonces lo que haremos es etiquetar nuestros contactos, también con la funcionalidad de WhatsApp Business. También busca alguna estrategia creativa para que las personas realmente guarden tu contacto. Una forma podría ser, apenas te escribe por información del producto, decirle: oye, guarda mi contacto porque dentro de mis estados estoy publicando todos los días tips para X cosa que tenga que ver con tu negocio o que estás publicando contenido de valor. Entonces es muy importante que tengas esto en cuenta para que las personas puedan estar viendo esos estados constantemente y para que puedas hacer esos seguimientos más eficientemente. Muy bien, vamos entonces con el paso número 4, que es el cierre de ventas. Es decir, ya obtuve al cliente potencial que me puede comprar, empiezo esa fase de seguimiento y empiezo a recorrer el camino hacia la venta. Pero es en la fase de cierre de ventas donde básicamente lo que voy haciendo es estrechar ese camino para encerrar a la persona de una manera ética y hacerlo comprar. Por ejemplo, yo le podría preguntar: oye, ¿te interesa el producto? ¿Cuándo lo quieres recibir? ¿Mañana mismo? Esta sería una manera de forzar a que la persona haga el pago hoy para que pueda recibir el producto mañana. Entonces hay maneras muy sutiles de hacer esto dentro del cierre de ventas. Nosotros lo que buscamos es que se dé la transacción. Y hay algo adicional, un consejo que yo creo que las personas no hacen, pero te lo voy a dejar a ti para que tú lo puedas aplicar. Que cuando ya tengas la venta lista, tu cliente ya está listo para pagar, le puedes ofrecer algo complementario. Por ejemplo, digo: oye, si compras una segunda unidad, te puedo hacer X porcentaje de descuento. O si compras, por ejemplo, un producto complementario, te puedo ofrecer X porcentaje de descuento. De esa manera te aseguras que el ticket de tu transacción se eleve un poco más. Ok, entonces vamos al paso número 5, que es la postventa. La postventa es básicamente volverle a vender a un cliente que ya yo le vendí, que es más fácil que vender a un cliente que nunca le he vendido. Lo que nosotros hacemos en WhatsApp es que vendemos una vez y nos olvidamos de esa persona. Y no, lo que tenemos que buscar es una manera ordenada de que nosotros podamos tener determinados recordatorios que nos permitan recontactar a esa persona para volverle a vender. Si tú sabes que tu producto es susceptible de compra una segunda o tercera vez, tienes que programar esto. Entonces ya viste que con estos 5 pasos te das una idea de lo que tú puedes crear dentro de WhatsApp y cómo una estrategia simple y fácil de aplicar te permitirá estar obteniendo ventas todos los días. Y te quiero invitar, porque si quieres ver más contenido acerca de esta estrategia, tenemos un entrenamiento donde se desarrolla cada una de estas etapas en clases particulares y donde encontrarás más de 30 clases grabadas donde paso a paso construirás una estrategia de WhatsApp altamente ganadora. Así que en la descripción de este video te vamos a dejar el link para que puedas acceder directamente a este entrenamiento. Y te aseguro que si disfrutaste de estos pequeños tips, el entrenamiento definitivamente te va a encantar. Así que si te ha gustado el video, deja un like y suscríbete, y recuerda que si estás interesado en más herramientas para emprendedores, déjanos qué te gustaría ver en los comentarios. Nos vemos pronto.